Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. En esta ocasión ya casi de noche. Para esta charla me acompaña mi compañero Felipe Parra, que ya que habíamos platicado anteriormente del tema del salario mínimo, pues en esta ocasión me va a ayudar con su colaboración para que discutamos sobre esto, su opinión. El día de ayer estuvimos platicando y me parece que sus puntos son muy interesantes. Entonces, ¿puedes por favor iniciar presentándote, Felipe? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Will. Antes que nada, pues muchas gracias por ayudarme, por invitarme a participar en este video. Me sonó bastante interesante. Es un proyecto muy interesante. Vi los videos que tienes previamente y me gustó mucho la idea. Yo soy Felipe Parra. De formación soy ingeniero químico. Tengo una maestría en gestión e innovación tecnológica por parte de la Universidad de Guanajuato. Y pues como ya lo comentaste hace unos momentos, ya tenemos unos 6 años, bueno, laboramos en la misma empresa y ya unos 6, 7 años de conocernos, ¿correcto? Así es, colaboradores ya desde hace un buen rato. Bueno, Basta. sí, bastante. Entonces, Ujú. como les comentaba antes, estuvimos platicando, por ahí salieron algunos puntos interesantes a debatir. Felipe y yo tenemos un mutuo respeto intelectual el uno por el otro, y debido a esto, pues se nos dio así como que, bueno, pues entonces vamos a ampliar el tema, ¿no? En base a esto. Y pues bueno, no sé si quieras empezar tú, Felipe, con lo que viste ayer del video. Por ahí, yo pues prácticamente ya desglosé cuáles son mis puntos a favor y en contra. Entonces, si quieres empezar por comentar alguno de ellos. Pues completamente de acuerdo contigo. La parte del salario, pues el salario que es una remuneración a cambio de un bien o servicio que tú estás prestando para una determinada compañía, socio comercial, etcétera. La parte del salario mínimo es un término muy interesante. ¿Por qué? Porque pues, finalmente su función principal sería establecer límites para evitar hasta cierto punto la explotación laboral. Algo que me llamó la atención durante la investigación que estuve haciendo fue parte de que el salario mínimo, yo creí que había estado, su surgimiento, su razón de ser había sido a partir de los empleadores, y no todo lo contrario. Los empleados fueron los que propusieron esta alternativa para evitar lo que sería la explotación laboral. Ok. La parte, digo, ya lo estuvimos revisando el día de ayer. Es muy complejo ese tema en un país con una um, gestión tan compleja, tan delicada como es el caso de México. Entonces, es interesante los puntos que pusiste en el video. Me gustó mucho tu propuesta que haces y pues empezamos a discutir. Ok, sí, mira, de hecho, bueno, yo no sabía de dónde había surgido la idea del salario mínimo. Cuando hice las gráficas, una de las cosas que me llamó la atención y por lo que la hice desde el 93 es porque con la devaluación, pues tenía un Mm, pico y luego una bajada, pero ya ni siquiera se veía la gráfica siguiente porque llegaba a 14,000 pesos y luego de ahí se hacía, perdón, a 13,000 pesos y luego se hacía 14 pesos, ¿no? En el 93. Entonces, por eso fue que cambié la gráfica, pero realmente el salario mínimo está desde 1982. Es una regla desde el 82, ¿no? Entonces ya tiene, pues, ¿qué? ¿40 años? Casi 40 En el años, ¿no? 82 en México, ¿no? Sí, Pero claro. realmente esta a nivel global es parte desde 1930, 32 por ahí. Ajá, sí, no, yo me centré en México. Ujú. Ok. Ujú. Sí, bueno, otra de las cosas que yo comentaba es que el grave, digamos, el problema que yo le veo al salario mínimo es precisamente que es una herramienta coercitiva, es una herramienta que forza a las empresas a que por arriba de ese punto le paguen a todos sus empleados, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos tú y yo, en la que de hecho estamos de acuerdo, es la cuestión de que el emprendurismo, digamos, se ve fuertemente golpeado, ¿no? Por esta parte, porque si tú tienes un proyecto de negocio, quieres hacer una innovación, lo que sea, incluso si ya eres una empresa que estás, eh, digamos, ya estás creada, sabes que el hecho de contratar nuevos empleados te va a salir más caro, va a resultar en un costo mayor para ti. Entonces ahí creo que, y bueno, yo por la parte que yo defiendo, digamos, desde la perspectiva económica y política, yo soy muy partidario de flexibilizar en lugar de regularizar de más el mercado. Entonces en ese caso creo que esta alternativa de poner esta regulación, en particular ahorita que estamos hablando del salario mínimo, pues surge más bien como algo negativo en lugar de, lejos de ser algo positivo, ¿no?
Sí, si pudieses explicar un poco más la propuesta que fue lo que estuvimos platicando el día de ayer, de referente a fijar cierto salario y que el gobierno estuviese aportando la parte del subsidio. Sí, claro, mira, en realidad no estoy en contra del cálculo para un ingreso mínimo. Es decir, lo que yo digo es, ok, vamos a fijar un ingreso mínimo con el que te asegura a lo mejor cierta, la alimentación, la manutención de tus familiares, cuestiones de acceso a la cultura, acceso a la educación básica, etcétera y demás. Todas estas cosas están muy bien, desde un punto de vista son muy lógicas, pero la cuestión aquí es, la contraparte, a la que yo estoy poniendo contra el salario mínimo, es un piso que tú le garantices, digamos, a los contribuyentes, porque también lo que haces es que permites que, bueno, voy a terminar de explicarlo y luego vamos a la flexibilización Sí, sí, que sí. esto causa. Entonces, ese Ajá. piso, ahorita lo que haces es, las empresas te tienen que pagar de ahí para arriba. Pero lo que yo propongo es que la empresa te pueda contratar por menos salario, pero el gobierno, el Estado más bien, por medio de de alguna institución, te dé un suplemento a esa parte que te hace falta para llegar hasta ese piso mínimo de ingreso o de renta básica, de tal forma que si bien la empresa puede contratarte con menos productividad, ya que el salario está en función de la productividad de las personas, una persona que probablemente no tenga mucha preparación, le permites que entre al mercado laboral formal, entonces la empresa le paga menos, tú suplementas ese salario y la gran ventaja de esto es que le permites a la persona, por un lado, que empiece su profesionalización, porque sabemos que una persona que entra al engranaje, digamos, empresarial, industrial y demás, empieza a capacitarse de tal forma que su productividad empieza a subir. Esto permite también que esta persona vaya teniendo el acceso a un mejor salario y por lo tanto ese subsidio va disminuyendo con el tiempo hasta que llega a desaparecer cuando esta persona alcanza el ingreso base que se considera como la renta mínima básica, digamos. Esa es la explicación que yo trato de dar, ¿no? Actualmente nosotros hemos tenido eso en la empresa. ¿Sí lo has notado? A ver, platícame. ¿Te has dado cuenta? Realmente hemos tenido dos programas a lo largo de estos pasados 6 años. Dentro de estos dos programas, uno de ellos ha sido el de Bécate. Bécate era precisamente trabajar con gente del CONACYT, del carreras técnicas, con ALEP, instituciones que tienen carreras técnicas terminales, los introducían al ambiente laboral, les estaba pagando el gobierno, nosotros no le pagábamos y al final ellos lo que estaban recibiendo era la capacitación. Si nosotros como empresa los consideramos a trabajadores que tuviesen las habilidades y conocimiento adquirido al final de este periodo que les da el gobierno, nosotros los contratábamos sin ningún problema. Pues fue una clase de experimento que a mí me resultó muy, pues, que arrojó mucha información referente a cuál es el comportamiento de una persona que tiene una mentalidad nada más de quedarse con una carrera técnica. El otro proyecto del cual hablo fue el programa de Capacitación Sin Frontera. Tú conoces a varios de las personas que formaron parte de ese programa, en que consistía prácticamente la empresa les pagaba mitad del sueldo, el gobierno les pagaba la otra mitad, los estábamos capacitando y el único requisito es que nosotros los enviáramos a capacitar a alguna de las plantas hermanas que tuviésemos en el extranjero. Y este programa también el gobierno se encargó de darles el sueldo, pagar los vuelos, pagar manutención en el extranjero para estas personas, que actualmente nosotros también los capacitamos y nos quedamos con varios de ellos en la compañía. Por eso mi pregunta sería, ¿tú crees que funcionó estos programas funcionaron? Es que mira, ¿Es similar a lo que tú estás planteando o estoy totalmente ajeno? sí, No sé. por supuesto, es similar. Aquí está la cuestión. Yo lo que planteo no va a resolver el problema de que unas personas se capaciten y otras no. No va a resolver el problema per se. Porque al final todos tenemos diferentes disposiciones al esfuerzo. Por eso todos alcanzamos diferentes resultados. Ahí está la contradicción con los que defienden el socialismo de que es que lo que quieren es resultados iguales. Y, por ejemplo, si yo quisiera tener los mismos resultados que tiene Lionel Messi, pues le tienen que cortar las dos piernas a Messi para que yo pueda jugar como él, ¿no? Entonces, pero yo lo que planteo es que el fundamento es la diferencia, o la diferencia radica en el fundamento. Con una,
estás fomentando que la gente diga, bueno, pues es que no me pueden pagar menos, no importa, pero por el otro lado estás fomentando que la gente vaya buscando ese ir saliendo o irse capacitando. Por supuesto que va a haber personas que van a aprovecharlo y otras personas que no, porque en este caso el programa Bécate, esa era como la intención, ¿no? O sea, profesionalízate, capacítate, que las empresas te manden al extranjero y demás. Entonces siento que la cuestión está, es más de fondo, es más de incentivar que la gente pueda capacitarse, porque ese es además uno de los reclamos. Es que no tenemos la manera de capacitarnos y demás. Bueno, esta es una alternativa. Por supuesto que no pretendo resolver el mundo, ¿no? Pero creo que una incentiva a la acción y la otra incentiva más bien a la no acción. Pues de todos modos, ¿qué? ¿Cómo ves? Pero es que finalmente con esta propuesta tú lo que estás haciendo es que las plantas todavía se vean en una obligación legal de pagar menos por la mano de obra. No, yo no quiero nada por parte de dando cierta parte de la responsabilidad social al gobierno, que finalmente es parte de las preguntas que yo te decía ayer. Finalmente, este subsidio, ¿de dónde va a salir? Va a salir de los impuestos de gente que trabajamos. Sí, pero ¿sabes cuál es la ventaja? Que metes a más personas al mercado laboral formal. Porque, o sea, esas personas ahorita que tienen menos productividad, pues de todos modos trabajan. Yo empecé a trabajar de manera informal, yo creo que todos empezamos a trabajar de manera informal, ¿no? En un cibercafé, en un lugar donde no había impuestos, no había seguro, a lo mejor, así como que empiezas, y así empiezas también una labor de profesionalización. El problema son las personas que nunca salen de ese mercado informal. Entonces, esa es una de las cosas que yo estoy intentando fomentar. ¿Sabes qué? Estamos haciendo más fácil que entres al mercado formal, que también la gente lo quiere, porque obviamente implica el IMSS, algunas cuestiones de, bueno, Infonavit, etcétera, todas las cuestiones que tienen que ver con el Estado, que luego podemos discutir de lo ineficientes que son, pero mi punto aquí es que le permites a la gente ingresar al mercado laboral formal, porque no estás obligando a la empresa a que les pague un determinado, que les incremente sus costos, sino que le permites a la empresa, bueno, ¿sabes qué? Estas personas tienen menor productividad, pero me sirven, o sea, son de utilidad para mi beneficio, y entonces las contrato, tú das ese subsidio, y ya dependerá de cada quien va aumentando en su productividad y mejorando su calidad de vida, ¿no? Sí, claro, creo que ayer parte de lo que mencionábamos es que sí es muy importante la productividad y la competitividad para estar fijando un salario mínimo en cualquier compañía, pero creo que igual o más importante sería tener una clase de ley que te diera de manera automática cuáles serían las fluctuaciones de un salario mínimo. ¿A qué me refiero? Digo, no soy economista, no sé si sea posible, pero dentro de mi lógica ingenieril matemática, me suena a que puedes poner todas las variables que tú como economista consideras que van a tener un impacto en el salario, fijar una ley que sea totalmente separado de la política, totalmente separado del gobierno, una institución totalmente independiente que se encargue de regular en base a las fluctuaciones del mercado, de la inflación, del precio de los combustibles, del precio de los bienes y servicios, cuál va a ser el nuevo salario mínimo. Y de esta manera tengas una ley que automáticamente te diga cuál es la recuperación real sostenida que vas a tener de un salario mínimo. ¿Sí me expliqué? Sí, muy, muy ambicioso tu proyecto. El problema... Perdón, no, termina. No, adelante. Ajá. El problema que yo le veo, digo, yo tampoco soy economista, tengo como unos 3 años estudiando economía, pero no me considero que sepa de economía. Sin embargo, te voy a dar mi perspectiva desde una perspectiva también de ingeniero, que tengo un poquito de así como que arañones de economía, ¿no? El grave problema con eso es que entre más tratas de regularizar, más problemas te enfrentas. ¿Por qué? Porque, digo, hay una política monetaria, hay por ejemplo una regla para el banco, para todos los bancos, que debe de ser, para todos los bancos centrales, ¿no? No las instituciones privadas, que debe de mantener la inflación al 2%, se debería de regular un déficit fiscal
sostenido, es decir, que el Estado no gaste más de lo que recibe para que no se incremente la deuda, que la cantidad de dinero que esté fluyendo sea controlado, porque te pasa lo que Argentina, que emiten para todo y pues causan inflaciones. El grave problema es que metes demasiadas variables en esa cuestión, y sí creo que sería muy interesante hacer el cálculo. Lo podemos hacer si quieres en alguna ocasión que nos demos el tiempo. Nos vamos a tardar semanas, pero igual podemos Pero sería interesante, sí, claro. darle una buena solución a lo mejor a esta situación. Pero esa es la cuestión, o sea, como todos son acciones humanas, no puedes predecir el mercado, no puedes predecir qué va a pasar, porque, por ejemplo, vamos a decir que mañana, ya que podamos salir todos, Justin Bieber da un concierto en Costa Rica y va a ser la cosa que sea más cara de todo el mercado, ¿no? Y luego viajar a Costa Rica. Y luego ya no vuelven a hacer ningún evento en Costa Rica, y entonces los vuelos para Costa Rica ahora son bajísimos. Entonces, como todo depende de la acción de los que intervienen en la economía, pues es muy difícil predecir. Sí, precisamente por eso te digo, ver una fórmula en la cual puedas poner todas las variables. Esta fórmula pues la vas a ir manejando de manera dinámica para ver cuáles serán las fluctuaciones. Tampoco creo que de un día a otro, bueno, ahorita sí con la situación que estamos viviendo totalmente atípica, pero teníamos como cierta estabilidad en el gobierno. Creo que 2019 fue un año bastante estable y no sé si sea posible, y realmente creo que sí sería una manera como de controlar esa parte de... Ahorita, ¿quién fija el salario mínimo? Prácticamente personas que no tienen ni idea de cómo son las condiciones del mercado. Sí, bueno, Personas que no tienen idea de cuánto cuesta un kilo de tortillas, de cuánto cuesta un kilo de jitomate, etcétera. Entonces, pues es realmente esa parte complicada. Tú lo mencionaste en la parte del video, que esto se está convirtiendo meramente político. Parte de las promesas de campaña que se hicieron el año pasado fue: vamos a incrementar el salario mínimo, lo vamos a lograr. Y pues eso finalmente, para la gente que no sabe cuál es el impacto colateral que va a tener un aumento de salario, como tú lo dijiste, si ellos le dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana te vamos a incrementar el sueldo a $1,000,000. Y ellos van a decir, encantado, voto por este señor que me está prometiendo $1,000,000. No sabiendo que, pues sí, ¿sabes qué? Ahora vas a ganar $1,000,000, pero te va a durar el trabajo 5 minutos porque la empresa ya no pudo sostener pagarte ese sueldo. Claro. Hijo, tocaste muchas cosas muy delicadas, muy complicadas. Una de las cosas que a mí me gustaría, precisamente relacionado con lo que tú estás diciendo, es que se nos incluyera una... en la educación media superior, digamos, por ejemplo en secundaria, educación económica para todos, porque yo siento que ese es uno de los graves problemas. Yo la verdad es que cuando empecé a descubrir esto de la economía, me compré un curso bueno, voy a decir la plataforma, Udemy, ya patrocinados Udemy, y realmente me di cuenta de lo poco que sabía de economía, ¿me explico? Porque todo el mundo te habla, es que la oferta y la demanda, pero ya cuando te pones a revisar los términos y vas más allá, dices, wow, o sea, y te das cuenta que realmente no hay cálculos exactos, realmente es una cuestión más social, mucho más social, de lo que puede ser matemática. Entonces, el que la gente pudiera tener un poco más de información sobre esto, creo que le ampliaría el panorama. Y parte de lo que yo quiero hacer con este tipo de videos es eso. Bueno, vamos a meterlo en la discusión, vamos a hablar de qué se trata, vamos a poner puntos de vista en contrapunteo y vamos a tratar de ofrecer una alternativa. Por otro lado, tú dices lo de la ecuación y que la gente no conoce las políticas. Yo creo que, o más bien lo que yo esperaría como la utopía que yo estoy buscando, es que Estado y economía estuvieran completamente separados, así como la Iglesia y el Estado. Porque precisamente ese es el meollo del asunto. O sea, tú no regulas en función de lo que le conviene a la mayoría de la población o a los individuos en sí, para que ellos se busquen los medios para su propio bienestar y todo, porque no te conviene, o porque no quieres asumir el costo político. ¿Qué pasa con las pensiones? Nadie le quiere decir a los viejitos que vamos a tener que subir la edad de jubilación, porque la gente está viviendo mucho más tiempo que cuando se empezó a hacer la jubilación, pero nadie quiere asumir el costo político de decir la verdad. ¿Por qué? Porque eso va a tener repercusiones en la popularidad y pues obviamente en las siguientes elecciones. Asumir el costo político, sí, a eso me refiero.
Pero parte de lo que tú dijiste es bastante cierto. El desconocimiento que tenemos sobre todo lo que es la economía, yo hasta, no sé, todavía en la universidad pensaba, bueno, y si el problema es que no tenemos dinero, porque es papel, ¿por qué no simplemente haces un chorro de dinero, lo repartes a toda la gente? Y te aseguro que mucha gente todavía sigue pensando en eso. No se dan Claro, cuenta de que realmente para poder emitir cierta cantidad de dinero debes de tener un soporte económico, ciertos valores, oro, etcétera, que respalden el valor de ese dinero, si no es simplemente un papel, pero es cierta desconocimiento económico que se tiene. Lo que ahorita exactamente. mencionamos de cuál es el impacto realmente en el salario mínimo. La gente sí, súbemelo, porque pues ellos ven nada más su realidad a muy corto plazo. ¿Sabes qué? Va a estar súper bien que suban el salario mínimo porque vamos a tener menos desigualdad social, vamos a tener un mayor consumo, vamos a poder adquirir mayor cantidad de productos de mejor calidad, etcétera, sin darse cuenta que esto va a ser una solución a corto plazo. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas no van a poder sostenerlo. Las empresas que van a tronar al inicio son personas que van emprendiendo, que tienen pocas posibilidades de pagar altos sueldos, y este consumismo que actualmente pudiesen adquirir más productos va a ser a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque obviamente la mano de obra más cara va a impactar directamente en el costo del producto, y pues va a ser un círculo vicioso de nunca acabar. ¿Sabes qué? Ya le tuve que incrementar a mi empleado de la tortillería el salario al doble, al triple, pues eso te va a costar 2 pesos más en el kilo de tortillas. Pero y al final, ¿sabes qué? Ya me cuesta 2 pesos más el kilo de tortillas, 3 pesos más el kilo de huevo, etcétera. Todo eso, ya el poder adquisitivo que vas a tener con esa cantidad de dinero va a ser menor. Entonces vas a tener que volver a incrementar el salario mínimo y pasar toda la vida haciendo eso, pues realmente no es la solución. Exactamente, Sí. sí, sí, estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que una de las cosas que resolvería esta situación es que las personas tuviéramos un poco más de conocimiento. Al final el conocimiento es poder, y el hecho de que vengan y te digan que te van a dar la solución mágica, pues va a ser más fácil que digas, ¿sabes qué? A mí no me doras la píldora, ¿no? Pero una de las grandes razones, y esto lo quiero tocar en un video futuro, si me encantaría tener tu colaboración para que lo discutamos, es una de los grandes problemas es que precisamente seguimos exigiéndole al Estado que nos eduque y el Estado nos quiere estúpidos. ¿Por qué? Porque es más barato nuestro voto cuando estamos bien estúpidos. Y la verdad es que no puedes darle completamente la responsabilidad a las personas, porque muchas veces pues simplemente no saben que lo que les están enseñando no es funcional, ¿no? Pero creo que el hecho de que se privatizara un poco más la educación, que se permitiera que hubiera competencias entre escuelas para que cada quien eligiera a dónde quiere llevar a sus hijos, qué quiere que aprendan, porque eso también genera la diversificación del mercado de las escuelas, permitiría que la gente estuviera mucho más capacitada y, por supuesto, que exigiera cosas más adecuadas. Tú una vez me lo dijiste, es que tenemos el gobierno que nos merecemos, y yo estoy completamente de acuerdo, pero esa es precisamente la disyuntiva. Tenemos el gobierno que nos merecemos, pero por otro lado, tampoco sabemos de qué van la oferta política. No entendemos, y el trasfondo es ese. Hacer el análisis concreto de esta propuesta realmente qué representa. Y una de las cosas que yo platicaba con un compañero de la universidad, casi ya terminando, era, si bien nuestro derecho es votar, el derecho siempre conlleva una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Informarnos. Desafortunadamente no Ujú. tenemos presente esa dualidad, ¿no? Es un muy buen punto porque finalmente nos han educado para pensar como ellos quieren que pensemos, y en el mejor de los escenarios, porque en la mayoría ni siquiera es a pensar, simplemente a seguir sin cuestionar, y es algo bastante válido. Sí, 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 sí. todo se empieza por la educación. Exactamente, exactamente. Pues bueno, tienes... Dime, dime. Retornando al, retornando al tema, una de mis preguntas que me No, bueno, surgió ya, perdón, todo fue del adelante. tema, Pero dale, nada más que ya nos fuimos más profundo. Sí, Te como digo, que, ajá. necesitaremos 2 días para hablar de todo lo que conlleva esto, ¿no? Pero sí, a Sí. ver, continúa, porfa. No, mi pregunta era, ya una vez que estuve pensando toda la información, todo lo que discutimos el día de ayer, ¿pensaste en la posibilidad de desaparecer desde el término de la ley lo que es el salario mínimo? Claro,
Sí, yo entre ¿Qué menos... pasaría si, exactamente, qué pasaría si desaparecemos lo que es el término de salario mínimo? Y entonces realmente las personas que trabajan para una compañía, sindicatos, ah, no sé, administrativos, staff, sean las personas que se encarguen de gestionar cuál es el salario mínimo acorde para esa compañía, cuál sería la base del pago que se merecen. Si lo desaparecemos totalmente, creo que habría sí, sí habría un cambio radical en la competencia y la necesidad de capacitarte para poder aspirar a otra compañía que tenga un mejor salario. Sería como buscar la superación. Sí. Híjole, me encanta que hayas tocado este tema. Ayer lo trajiste a colación y me parece excepcional porque esto cae en un punto que a mí me parece sumamente importante de entender. ¿Qué pasa? Cuál es el imaginario popular que tenemos? Que si no hay una ley que nos proteja, no va a haber justicia. Si no hay una ley que diga es que te tienen que pagar a partir de aquí, entonces no va a haber justicia. Pero ¿qué pasa? Hay mucho mercado informal y si tú estás contratado por alguien y te paga mucho menos del salario mínimo, ni siquiera lo demandas cuando terminas el contrato laboral porque te da miedo. Y eso recae precisamente en el punto, yo creo que en el eje central de por qué no funciona nuestro sistema y es que no hay certeza jurídica. Yo una de las cosas que principalmente fortalecería es la certeza jurídica. Si hubiera, porque aquí también quiero traer a colación otro punto muy importante. Tenemos la idea, y esto lo dice Gloria Álvarez en su video República contra Populismo, que se los recomiendo ampliamente. Tenemos la idea en América Latina de que como individuos no importamos, no representamos nada, que para representar necesitamos agremiarnos, y de ahí vienen precisamente todos estos sindicatos que lo único que han hecho es destruir el sentido por el cual se formaron, porque ni ven por los trabajadores, los líderes sindicales se vuelven millonarios. Digo, no nos vayamos tan lejos, ahí está Pemex. Pero también están otros sindicatos como el de educación, que desafortunadamente no están cumpliendo ya su función. Estamos viendo que hubo mucha gente que se quedó sin escuela mucho tiempo, muchos alumnos sin escuela, y que tuvieron, vamos, que nadie les pone un alto. Entonces, ¿en qué radica eso que tú estás comentando? Precisamente en la certeza jurídica. Hay que fortalecer las instituciones ¿cómo se llama esto? No de prevención, sino de que te garantizan justicia al Poder Judicial, porque realmente sin eso no hay la opción ni siquiera de que te quejes, de que digas es que esto es injusto, o esto no me alcanza, o esto no se puede. Ahora, yo no creo que se necesite una regulación legal para eso. Yo creo que si hubiera las leyes, o sea, si hubiera la protección real de las leyes, tú podrías decir, es que este salario que me están pagando es injusto, poner tu caso y que realmente se diera una defensa lógica con argumentos en los que cada quien expondría su punto, empresa, empleado, y entonces se podría dar un proceso en el que realmente fuera avanzando poco a poco tanto la productividad como el empleo. Porque realmente este sistema que tenemos no está funcionando, y lo hemos visto, no está dando los resultados que debería de estar dando. Entonces, no está funcionando y aparte es contradictorio. ¿Por qué? Porque de una parte te fijan un salario mínimo en base a lo que ellos suponen que te va a alcanzar para tener la canasta básica. Pero dentro de la misma Constitución te dicen que es anticonstitucional. Tú sabes que con ese salario mínimo no vas a poder superarte, no vas a poder pagar muchas de las necesidades básicas que tenemos. Claro. Y no hablemos de lujos, de comprar artículos de mejor calidad, etcétera. No vas a poder aspirar a eso. Entonces, ¿qué te queda como alternativa? Horas extra, conseguir otro trabajo, y es anticonstitucional que estés generando muchísimas horas a la semana dentro de una compañía. Entonces, pues prácticamente te atan de manos. Sí. Si nos vamos a la postura de qué tendrías, el salario mínimo nada más se fija en base a cubrir la canasta básica, pero también te queda todo lo demás que serían pues la vivienda, transporte y los gustos que te quieras dar. Si nos vamos a la regla del 50-30-20 que te habla de que el 50% de tu sueldo te tiene que alcanzar para pagar lo que son tus necesidades básicas, lo que mencionamos, transporte, educación, vivienda, alimentación,
el 30% para tus gustos, comprarte el teléfono celular, pagar internet, no sé, algún gusto que te quieras dar, un hobby, un deporte, ir al cine, etcétera. Y el 20% para ahorrarlo para tu vejez, pues realmente el salario mínimo que tenemos ahorita tendría que ser muchísimo, muy superior, ¿no? Ya metiste hasta Maslow en esta plática, me encanta. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, es que fíjate cómo el salario mínimo está a un nivel y cómo tenemos el salario mínimo, medio, perdón, el salario medio de México arriba. La otra cosa que se me pasó a comentar ahorita que decías lo de la desaparición del salario mínimo también es que si hubiera realmente certeza jurídica y no hubiera un salario mínimo, las empresas competirían por aquellos que les ofrecen mayor productividad. Liberarías al mercado de esas restricciones y entonces la gente que realmente aporta más, que quiere traer, que quiere desarrollar, que quiere usar su ingenio, entonces también se tendría la oportunidad de desarrollarse de mayor manera. ¿Y por qué no se da esto? Precisamente porque también hay gremios de empresarios que dicen, no, ¿sabes qué? Fija aquí el dinero porque no les vamos a pagar más de aquí. Entonces volvemos a lo mismo, el problema es que nos agremiamos, se ponen de acuerdo, crean una especie de oligopolio, que es un montón de gente tomando decisiones que le afectan a los demás, cuando en realidad, o sea, obviamente si yo me pongo a legislar sobre la vida de todos, yo voy a legislar lo que me conviene a mí. Y eso Claro. también, y otra vez vuelvo, eso también lo dice Gloria Álvarez. Sí, claro, aparte de que generas mayor compromiso, al momento de que tú estás recibiendo un salario que está totalmente fijo, pues tú dices, entonces, ¿para qué me esfuerzo más? ¿Para qué hago más? ¿Para qué me comprometo con la empresa? ¿Para qué evito tirar de manera arbitraria los recursos de la compañía? Tú realmente sientes esa parte del compromiso y lo vas haciendo más por la compañía, vas sintiendo esa sensación de apropio. Y eso es algo que creo que nos falta mucho como sociedad, sociedad me refiero a sociedad mexicana, de tener ese compromiso, como que en vez de ver esa mentalidad de que voy a dar un plus para yo tener una satisfacción personal mayor, lo evitas por una ley de mínimo esfuerzo, ¿no? Es un problema de incentivos, claro. Eso es lo que también de repente no entendemos, es que la gente funcionamos por incentivos. Si pones los incentivos en el lado equivocado, obviamente la gente va a ir hacia allá. ¿Cuál es el punto? Bueno, ¿cómo se puede ver muy claramente? Y a mí este ejemplo me gusta mucho. Si tú le haces ver a la gente que representa más trabajo, más esfuerzo, más complicaciones y demás, el prepararse, desarrollarse, aportar y demás en un trabajo, pero les das un subsidio con el cual pueden vivir cómodamente, cómoda y plácidamente, sin esforzarse y demás, obviamente que van a reducir la cantidad de personas que se van hacia este lado y la de este lado se va a incrementar. Es la acción humana de Mises. Bueno, ya estoy haciendo muchos comerciales aquí. Pero sí, Súper. definitivamente todos funcionamos por incentivos y en ese sentido creo que lo que tenemos que incentivar, y ese debe de ser mucho el enfoque de las empresas. A mí me encanta el enfoque que tiene nuestra empresa porque es muy liberal, es muy hacia el libre mercado, de que tú esfuérzate y en función de eso que tú aportes, entonces va a haber una remuneración. A lo mejor no es tan claro, ¿no? Pero al menos la ideología es esa. Desafortunadamente muchas de las empresas en nuestro país no tienen esa ideología, ni siquiera se acercan un poco a esa ideología. Son de, pues esto es lo que hay y si te gusta, y si no te gusta, pues adelante. En el otro caso que hablábamos de la desaparición del salario mínimo, lo que tú fomentas es, ¿sabes qué? Esta empresa no va de acuerdo conmigo, me salgo, y en otra me van a ofrecer algo mejor porque van a darse cuenta de que yo tengo esa intención de aportar, esa intención de desarrollar, de usar mi creatividad para, pues sí, ahora sí que para mejorar mis condiciones, ¿no? Actuales. Claro. Últimamente se ha comentado mucho de lo que es el salario emocional. Ahorita que tocaste esa parte de la compensación, el crecimiento, etcétera. ¿Tú crees que ese salario emocional pudiera ser parte de un complemento de lo que muestras ahora como un salario mínimo más un subsidio? ¿Y parte de ese subsidio pudiese manejarse a través de un salario emocional? Fíjate que por eso yo ayer citaba a este señor otra vez. Patrocínanos, Paidos. Porque precisamente creo que
y lo hemos visto en algunos casos, incluso parte de mi presentación, este va a ser un autocomercial, me disculpo de antemano, pero parte de lo que yo pongo en mi presentación de liderazgo y productividad que presenté el año pasado en ITES y en Instituto Irapuato, era que la gente prefiere tener un salario más bajo que un mal jefe. Y esto tiene que ver con la cuestión emocional. O sea, si tú estás cómodo, te sientes en un ambiente en el que puedes usar tu cabeza, en el que puedes expresar tus ideas, en el que puedes, ahora sí que desarrollar esa parte que tiene que ver contigo, no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con la persona que tú eres y con lo que tú quieres ofrecer o lo que tú quieres aportar. Eso a las personas les da un sentido, o más bien les alimenta otra parte que no tiene que ver con la recompensa económica, alimenta una parte que tiene que ver con el desarrollo del individuo. Y por supuesto que lo prefieren 1000 veces, o sea, están dispuestos incluso a sacrificar parte de su salario con tal de estar mejor emocionalmente, ¿no? Claro. Sí, es sumamente importante. Yo eso, digamos, eso da para otra plática, para otro análisis completamente diferente, pero sí, en el libro de liderazgo, que fue en el que me basé para la presentación, lo dice muy claramente en una parte. Y si tú transmites esa información positiva hacia los que trabajan contigo, hacia tus subordinados, hacia tus compañeros, hacia los demás, es todavía más provechoso por el hecho de que tú estás fomentando ese desarrollo de la creatividad, ese desarrollo de las nuevas ideas, y por supuesto básicamente esa es la base del desarrollo, yo creo. El hecho de que dejes que los individuos se vayan desarrollando en función de lo que ellos piensan, o sea, que le digas a la gente qué necesitas que hagan, pero no que les digas cómo. Porque eso implica que ellos logren buscar la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y a lo mejor muchos, a veces cometemos el error de decir, pero hazlo así, y no vayas a hacer aquello. Y es de alguna manera respetar la identidad y la individualidad de cada individuo, ¿no? Obviamente respetando cuestiones de seguridad y demás, ¿no? No, tampoco. Ajá. A eso iba, es que realmente todo esto lo tienes que hacer parte de cierto nivel. No podemos aplicarlo generalmente a todos los empleados. ¿Por qué? Porque pues hay procedimientos, estándares de operación que sí es importante seguirlos. Sí, desde luego. En un curso a mí me decían que parte del desorden, de mover los mesabancos y todo eso dentro del salón, de tener, fomentaba la creatividad. Y para mí fue como que un choque cultural y se lo dije al instructor, ¿sabes qué? Para mí es difícil, ¿por qué? Porque yo trabajo en un tipo de industria en la cual estamos tan acostumbrados hasta a la estandarización que hay inclusive compañías que contratan gente que no puede ver, que no tienen capacidad visual. ¿Por qué? Porque saben que todo está ubicado en su lugar y pueden hacer su trabajo siguiendo la rutina y saben que si el tornillo tiene que estar al costado derecho a 3 centímetros de la mesa, lo van a encontrar ahí. Entonces es muy complejo. Creo que sí hay personas a las cuales tienes que aplicar eso y completamente de acuerdo contigo. Hay personas a las cuales motivarlas para encontrar alternativas es bastante bueno y parte de la compañía a la que pertenecemos creo que nos ha permitido hacer eso. Sí. La idea de los vicepresidentes de Norteamérica siempre ha sido, ¿sabes qué? Tienes permitido fallar, falla rápido, falla barato, lo más barato que puedas. Claro. Pero finalmente lo que buscamos es que encuentres una buena manera de hacer las cosas y que dentro de esa buena manera de hacer las cosas, las lecciones aprendidas que te lleves por el fallo queden documentadas y no se vuelvan a repetir. Claro, desde luego. Sí, fundamental, definitivamente fundamental. Nuevamente nos salimos del tema. Luego hagamos una discusión de eso, sí. Para regresar un poco al tema, sí, yo sí diría que la eliminación de un salario mínimo sería, pero bueno, sería benéfica, pero desafortunadamente ahorita no estamos en las condiciones de hacerlo, porque sí hay un abuso de algunas oligarquías empresariales que pues primero tenemos que empezar a flexibilizar el mercado desde otras áreas, pienso yo, ¿no? Desafortunadamente también, esto lo dicen muchos economistas, no existe la bola de cristal, no sabes cómo se va a manejar el mercado después, pero yo creo que todos esos pequeños pasitos que vayamos dando hacia liberalizar las prácticas del mercado, hacia meter a la gente más hacia el mercado formal para que puedan disfrutar de también los beneficios que esto tiene, que a mí no me gusta nada la intervención del Estado, ¿verdad? Pero sí tengo que reconocer que hay personas que ven un beneficio muy grande en tener, por ejemplo, seguro social, ISSSTE o lo que sea. Entonces, yo también me pongo en esa posición humilde de, bueno, sí, yo lo que defiendo es todo esto,
pero no podemos saltar de la realidad a la utopía como si fuéramos un electrón, ¿no? O sea, tenemos que seguir toda una serie de pasos y obviamente va a representar mucho esfuerzo, pero yo creo que este tipo de charlas, este tipo de cosas pueden ayudar a lo mejor llegamos a 3 personas, yo digo, yo no sé qué tanto puedan parecerle interesante a alguien esta discusión, pero espero que al menos esas 3 personas o 2 personas o una persona, quien sea, mi hermano que vea al rato el video, pues le sirva de algo, ¿no? Ah, claro. Creo que es un punto interesante. Dentro de esto que planteas de mover todo lo que sería la parte del empleo informal hacia la formalidad, pues realmente para eso lo que necesitaría sería tener más fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque si lo haces ahorita, lo intentas hacer con pocas fuentes de trabajo, ¿qué es lo que vas a conseguir? Tener un montón de personas desempleadas. Sí, ¿y qué fomenta más? ¿Qué fomenta más el que haya más pequeñas y medianas empresas? Pues que el salario mínimo sea más bajo, ¿no? Entonces, yo también soy completamente partidario de que seamos más emprendedores. México, y te lo mostraba esa vez con los datos de la OCDE, tenemos una competitividad muy baja, pero sobre todo tenemos un nivel de emprendimiento muy bajo porque tenemos 73.2% de personas que solo acaban la educación media superior, que la abandonan, de hecho, o sea que ni siquiera se profesionalicen. Y no creo que haya una relación directa tampoco entre que seas un profesionista y abras un negocio, no, pero sí creo que el hecho de que termines una preparatoria, por ejemplo, pues te da un poco más de visión, y el hecho de que acabes la universidad, por supuesto que también te da más visión sobre hacia dónde tienes que irte, qué necesitas, qué implica en sí empezar un negocio de cero y que fomentes el autoempleo y así también que generes empleos, por supuesto. Está demasiado regularizado nuestro mercado del trabajo de México, está muy, muy regularizado. Tampoco creo que sea por falta de educación, Will, porque finalmente creo que México genera demasiados profesionistas. Y es parte del problema de que cuando eres recién egresado, digo, tú y yo lo vivimos, tú más recientemente, egresas y empiezas a buscar trabajo y no tienes experiencia laboral y tú lo que quieres es sentirte útil y adquirir esa experiencia laboral. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues aprovechan, abusan de Claro. ti, y eso le está pasando a muchísimos profesionistas. Y cuando sales de la escuela, volvemos a la parte de la educación. Tú sales con la idea y hasta con la esperanza de que el mundo laboral te está esperando. Que ya te están esperando para ofrecerte, ¿sabes qué? Este es tu escritorio, estas son tus prestaciones, un montón de cosas. Y sales y, oh, triste realidad. Te encuentras en la entrevista de trabajo, mandas 100 currículums, de esos 100 currículums te hablan de 10 empresas, llegas a esas 10 empresas y de las 10 empresas encuentras a tus excompañeros de la escuela que también fueron a buscar esta oportunidad laboral y con Sí, hasta se venden mal. Sí, muchas de las veces la última pregunta que te hace el personal de reclutamiento es ¿cuáles son tus pretensiones económicas? Entonces, si 2 recién egresados que en la entrevista más o menos les fue bien, uno me dice, ¿sabes qué? Quiero ganar 50,000 pesos, y el otro me dice, ¿sabes qué? Quiero ganar 5,000 pesos, pues es obvio qué decisión va a tomar la gente de recursos humanos, ¿no? Tristemente. Sí, estoy de acuerdo. Ahora también, si hubiera más, como platicábamos hace rato, porque tú dices, sí, pues egresas, sales, no tienes... Yo creo que algo que deberíamos de impulsar también son los programas de crear tu propia empresa, las incubadoras de negocios, independientes, porque luego también pasa mucho que se roban los proyectos de los chavos. Eso me parece la cosa más vil y asquerosa. Y si alguien que vea este video lo hace, no sabes cómo te desprecio, me pareces la persona más horrible, que eres un aborto de extraterrestre, eres un capricho de la naturaleza. Pero sin ir más allá, realmente creo que el favorecer la inventiva de los estudiantes, porque yo vi muchos proyectos durante toda mi carrera y seguramente te pasó lo mismo, que eran sumamente interesantes de a lo mejor haberlos visto desarrollarse. Incluso yo trabajé con algunos de mis compañeros en la universidad y hasta en la maestría y no hemos logrado hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque en primer lugar no sabemos ni por dónde empezar. En segundo lugar, tenemos obviamente diferentes disposiciones al esfuerzo, somos muy malos para organizarnos, somos muy malos para trabajar en equipo y el mercado laboral está sumamente regulado, tienes que hacer tantos trámites, tanto papeleo, tanta cosa que terminas diciendo, ¿sabes qué? Bye. Y hace poco tuve una conversación también con una amiga que estudió energías renovables
Y te pones a pensar, imagínate, o sea, la última noticia que de esta semana, yo creo que la más importante fue que ya no se va a poder usar energías renovables en el país para favorecer a Ujú. CFE. O sea, imagínate todos los que estudiaron energías renovables, porque hay una carrera específica para energías renovables, porque evidentemente es el futuro, o sea, ¿en qué posición los dejas? Entonces, volviendo al tema, si tú fomentas que haya más emprendedores, más personas que salen de la universidad y que empiezan su propio negocio y que creen en esto, de que aunque tengan a lo mejor muchas restricciones, siguen el proceso y todo, entonces también generas un mayor crecimiento del país y generas mayor, voy a repetir la misma palabra, perdón porque no se me ocurre otra, pero más generación de empleo. Entonces eso creo que sería súper benéfico. Y sí, lo que decías ahorita de que pues las pretensiones económicas de los estudiantes cuando salen de la carrera, pues a lo mejor también se deben a eso. Obviamente empezar a trabajar a lo mejor con un salario muy bajo de 5 o 6 mil pesos, pero también eso te permite irte profesionalizando y bueno, no voy a decir que depende completamente del trabajador, pero sí te permite ir aprendiendo, porque yo conozco a algunos compañeros que, por ejemplo, solamente trabajan, solamente estudiaron y luego se fueron a la maestría directamente, y el problema ahí es que pues no tienen la experiencia. Creo que es interesante la diferencia entre los dos, ¿no? Entre los que luego se fueron a la maestría y los que trabajaron un rato. No sé si. Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Podemos seguir con la reunión? Vale. Bueno, es claro lo que mencionaste y creo que es un punto muy interesante porque finalmente volvemos al tema de la educación. ¿Por qué? Porque creo que todo eso es algo que yo critico mucho en mi universidad. Creo que la transferencia tecnológica que tenemos dentro de la universidad es muy mala. Conozco un chorro de chavos que se la pasan haciendo proyectos muy interesantes, muy buenos. Le ponen nombres bastante buenos, hacen un montón de papers en publicaciones, inclusive a nivel internacional, bastante información, bastante conocimiento, columnas de destilación, de mezclas cuaternarias con diseño térmicamente acoplados y etcétera, etcétera. Pero al momento de que yo les pregunto, bueno, ¿y cuándo voy a ver tu trabajo reflejado en la sociedad, en una empresa, cómo voy a ver esa transferencia? Todo ese conocimiento que tú ya generaste, ¿cómo lo estás llevando hacia el mundo? ¿Cuál va a ser la aportación, además de un paper, de todo este conocimiento que generaste? Y finalmente la respuesta es cero. Yo mismo hice un proyecto de titulación, una tesis bastante interesante, pero mi mentalidad fue siempre nada más utilizarlo como herramienta para obtener mi grado de titulación, pero realmente nunca fue para llevarlo hacia un proyecto en la vida cotidiana, algo que realmente aportara valor a la sociedad. Y creo que es parte del problema, esta educación que tenemos. ¿Por qué? Porque siempre buscamos hacer las cosas de manera sencilla. Sí. Esta educación, y de lo que Sí me ves, ¿verdad? hay bastantes incubadoras, inclusive Guanajuato se caracteriza por ser un estado donde tiene bastantes incubadoras. Si mal no recuerdo, son siete en el estado. Y aparte tenemos muchos impulsos, muchas instituciones que pueden apoyar con recursos, inclusive la mayoría son a fondo perdido para la realización de tus proyectos, pero todo esto no se lleva a cabo por falta de conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que la visión es determinante. Bueno, pues como pudieron ver, esta fue la primera parte de la charla sobre el salario mínimo que compartimos Felipe y yo. Espero que podamos grabar la segunda parte pronto para cerrar los puntos que estuvimos tocando. Y bueno, sin más, pues les agradezco mucho que hayan visto este video. Por favor, si te gustó, déjame un like, suscríbete al canal. Voy a estar subiendo contenido cada semana. Y bueno, pues espero que nos sigan por ahí. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Chao.